viernes, el Arzobispado de Santiago anunció el término del reconocimiento canónico a la unión sacerdotal. La asociación clerical, que fue liderada por Fernando Caradima, tenía reconocimiento de la Iglesia Católica desde 1928. Esta decisión ocurre tras la visita del obispo uruguayo Carlos Colazzi, quien indagó los abusos sexuales cometidos por el ex párroco del Bosque. Para ahondar en las repercusiones que tendrá la medida, nos acompaña el periodista de CIPER Chile, Gustavo Villarrubia, uno de los autores del libro Los secretos del imperio de Caradima. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Y para ustedes, que han investigado este tema dentro de CIPER Chile y obviamente que ha significado también este libro, es un paso que era evidente que iba a ocurrir esta disolución total de la unión sacerdotal. Yo creo que sí, como tú decías, en el libro nosotros, cuando uno lee la parte de la unión sacerdotal, que explica cuándo fue creada, quién la creó el sacerdote Alejandro Uneos en 1928, la idea de la unión sacerdotal para una congregación cristiana católica como en la Iglesia del Bosque, tenía una finalidad que realmente era buena, digamos. La idea del sacerdote Uneos, de hecho, dentro de los estatutos de la unión sacerdotal, era acercar un grupo de sacerdotes, acercarse más a Jesús, a la oración y tal. Pero, claro, esa misma congregación, pasada a una persona que ya le tenía otras ideas, como fue el caso del sacerdote Caradima, evidentemente que criaba una especie de, ya no era una congregación religiosa, sino que se podría transformar en una secta, que es lo que mucha gente a lo largo de la investigación ellos te decían eso, o sea, esto ya no es parte de la Iglesia Católica, sino que es una secta, es un grupo que tiene unas ideas, que tiene un líder que los domina totalmente. Por lo tanto, claro, aquella idea inicial bonita de Alejandro Uneos terminó siendo en algo que evidentemente que yo creo que no quedaba otra cosa que el arzobispo disolverla, ¿no? Esto es los años 70, cuando Caradima efectivamente se hace cargo de la Pía Unión Sacerdotal, pero también claramente lo que uno podría haber deducido hace mucho tiempo atrás, para los que seguimos también reporteando este tema, era que, por ejemplo, cuando ocurrieron esta diáspora de 10 sacerdotes que se salieron precisamente de la Pía Unión Sacerdotal, ya daba pie para pensar que eventualmente venía una disolución pronta, ¿no? Totalmente. De hecho, ¿te acuerdas que primero salen 10 y después sale otro grupo más? Y claro, cuando los primeros que salen, ellos y empiezan a contar por qué ellos se deciden salir de la unión sacerdotal, yo creo que eso ya tenía argumentos suficientes como para disolver. ¿Por qué? Porque eran gente que cerraba filas en torno al sacerdote Caradima, al padre Fernando Caradima, de tal punto que, de hecho, una de las cosas que decía los estatutos era servicio al obispo. Y ellos, al contrario, o sea, ya lo hemos visto, está muy claro en el libro, que todos los sacerdotes de la unión sacerdotal no podían hablar con otros sacerdotes que no fueran de la unión sacerdotal. Caradima los tenía prohibido, los tenía prohibido ya en el seminario y mismo después. O sea, si un sacerdote de la unión sacerdotal iba, por ejemplo, iba a confesarse con el arzobispo de Santiago, era castigado, el padre Caradima lo llamaba, lo reprimía. Bueno, de hecho, esa salida de los 10 sacerdotes significó una carta muy dura de Andrés Arteaga, también condenando también la salida de estos 10 sacerdotes y las palabras que estaban profiriendo en la carta de renuncia a esta unión sacerdotal respecto a lo que estaba ocurriendo dentro de esta asociación clerical, ¿no? De hecho, a mí me gustaría muchísimo tener la opinión del obispo Andrés Arteaga hoy día. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Porque él fue uno de los grandes encubridores que hizo con que el sacerdote Fernando Caradima se tardara tanto la justicia, ya sea la civil y la eclesiástica, en resolver y realmente condenar los actos que el sacerdote Caradima había hecho durante tantos años. Y el padre Andrés Arteaga, cuando salen los primeros sacerdotes de la unión sacerdotal, me contaba a mí uno de los sacerdotes que sale, que el padre Caradima lo usa a él para llamar a estos sacerdotes en su calidad de obispo
y reprimirlos y decirles que qué es lo que estaban haciendo y ponerles problemas de conciencia, que era así como funcionaba esta especie, y de ahí ya no es parte de la iglesia, sino no es una congregación, sino que ya es una secta, cuando el líder del grupo, ya cuando tú has hecho algo que a él no le ha parecido o no le ha gustado, él empieza a ponerte problemas de conciencia y amenazarte con que te vas a ir al infierno, con que estás saliéndote de tu vocación religiosa, que más te hubiera valido no ser sacerdote para luego hacer esto. Entonces eran presiones que no están en ningún manual de doctrina católica, ¿no? Sin duda, también lo otro que llama la atención es que los denunciantes de este caso, del caso Caradima, como tú dices y nombras que el obispo Arteaga es uno de los encubridores de Caradima, ellos también identifican a varios que son obispos formados también por el sacerdote Caradima, como Tomislav Koglatich o el obispo castrense Jorge Barros. Entonces, ¿qué pasa con respecto a esta disolución también que llega incluso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que digamos que es un órgano que regula también a la Iglesia Católica de manera del comportamiento de las congregaciones y de los sacerdotes, ¿no? Yo creo que el hecho de que esto llegue a la Congregación de la Doctrina de la Fe, o sea, es algo que se me ocurre en el momento ahora, tú hacerme la pregunta, tiene que ver también un poco con, o sea, como te decía yo al inicio, yo creo que la idea inicial de crear, de hacer esta unión sacerdotal, era buena, digamos, para los términos de la Iglesia, ¿no? Entonces, pero que después, bajo el mando de una persona que no era buena, que se demostró que no era buena, al punto que fue condenada, o sea, puede hacer mucho daño. Entonces yo creo que ¿cuál es la misión de la Congregación de la Doctrina de la Fe? Hoy día es analizar casos como este. Hemos visto lo que pasó con los legionarios de Cristo. Entonces, yo creo que hoy día la Iglesia está mucho más reacia a aprobar este tipo de congregaciones que se van creando, algunas con buena finalidad, digamos, pero están muy reacia porque, vale, puede ser que el fundador en este caso sea bueno, o sea, tenga buenas ideas y haga un bien a la sociedad y un bien a la Iglesia, pero ¿quién será el sucesor de este fundador? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? O sea, el sucesor de Alejandro Nuneo fue el padre Fernando Caradima, y lo que él hizo, y esa formación, esa deformación que él dio a los sacerdotes, hasta el punto que se habla de que los sacerdotes formados por Caradima, se ha hablado mucho de que a muchos de ellos tendrían que volver a pasar por exámenes teológicos para ver si efectivamente ellos siguen siendo sacerdotes. Ese es un punto interesante porque precisamente es como decir, aquí todavía está la huella digital de Fernando Caradima en la formación de estos sacerdotes, y eventualmente podrían estar algunos replicando también la formación que ellos tuvieron con esta persona que fue su guía espiritual, ¿no? Yo te puedo decir que hasta no hace un poco atrás, hace, no sé, 2, 3, 4 semanas, no recuerdo así, pero nos llega una información a CIPER de que un gran grupo de estos sacerdotes de la Pía Unión Sacerdotal se seguían juntando los lunes, tal cual era lo que había creado Caradima. Todos los lunes, que es el día que los sacerdotes tienen su día libre, ese mismo día que era el día libre para ellos, para ir a visitar a su familia, el sacerdote Caradima los reunía en la parroquia del Bosque y los tenía casi todo el día en el bosque. Llegaban a las 10 de la mañana, tenían almuerzo en conjunto, tenían una misa, reuniones, después el padre Caradima iba llamando de a uno a su cuarto para su dirección espiritual y todo esto que él supuestamente hacía, digamos. Pero curiosamente esto que continuó durante todo el proceso judicial de Caradima, ya sea el canónigo y el civil, continuaron en la parroquia del Bosque, hasta que decidieron disolverse. Pero no se disolvieron totalmente, ya te digo, están en Nuestra Señora de la Paz, una iglesia en Ñuñoa. Yo lo he visto, o sea, llega a las 10 de la mañana, comienzan a llegar los Volkswagen blancos, con varios de los sacerdotes que nunca se pronunciaron, a pesar de que el Vaticano condenó, nunca. Muchos lo dijeron de boca, digamos, pero sabemos que ellos siguen diciendo que al padre, como le llaman ellos, al padre lo han calumniado, al padre gente lo ha intentado difamar, y siguen juntándose, entre ellos el padre, el que fue párroco hasta que el monseñor Esati lo sacó, el padre Morales, Diego Osa, o sea, Jostin, el padre Julio Jostin, ellos siguen juntándose
con otro grupo todos los lunes. Gustavo, vamos a hacer una pausa, volvemos nosotros en unos instantes aquí en CNN Chile en esta entrevista respecto a esta disolución de la Unión Sacerdotal, esta asociación clerical que fue liderada por Fernando Caradima. Volvemos en unos segundos. Seguimos conversando con Gustavo Villarrubia, uno de los autores del libro Los secretos del Imperio Caradima, a propósito de este término canónico de la unión sacerdotal que conocimos hoy día. ¿Qué va a pasar con estos sacerdotes que formaban parte de esta unión, ahora que ya no existe, pero que tú relatabas antes de los comerciales que eventualmente ya se seguían juntando en esta iglesia de Ñuñoa, ¿no? ¿Qué podría pasar ahora con ellos? Bueno, realmente yo creo que hay varios de ellos que después que el Vaticano condena tan enérgicamente el caso Caradima y todo esto, ellos realmente deciden juntarse, hacer una segunda carta, y hay como la segunda gran división de la unión sacerdotal. Y estos sacerdotes, yo creo que el arzobispo les dio una oportunidad y los ha mandado, digamos, están ayudando en diferentes parroquias de Santiago. Ahora, hubo uno, el grupo, que es este grupo que yo te comentaba antes en los comerciales, que siguen juntándose los lunes, tal cual lo hacían con el Caradima, que ese grupo, yo creo que es lo que hoy día es la piedra en el zapato, por decirlo así, para el arzobispo, para Monseñor Esati, porque todavía siguen desobedeciendo la norma del Vaticano, y es por eso yo creo que, por ejemplo, Juan Esteban Morales, el último párroco del Bosque de Caradima, él lo saca y todavía no le da parroquia. Lo tiene, él está viviendo en la casa del clero, pero no tiene parroquia. Entonces, yo creo que eso es una clara, ahí el arzobispo está dando idea de que o esta gente o se cuadra, digamos, y obedece lo que el Vaticano dictaminó, o mejor, no sé, que tal vez que se vayan de sacerdotes, ¿no? Porque si no, hay una cosa que fue muy discutida en el tema, fue que, ¿te acuerdas cuando Monseñor Esati visita a Caradima y le lleva chocolates en diciembre? Sí. Bueno, eso fue, mucha gente todavía no lo entendió cuál fue. Monseñor Esati dijo que era un acto de caridad y tal, y bueno, él tendrá sus razones, ¿no? Pero a los pocos días, Esati dice que había golpeado la mesa porque se había enterado de que un sacerdote de la unión sacerdotal había visitado a Caradima, ¿no?, desobedeciendo la norma del Vaticano. Pero no dio el nombre. Eso causó en el interior, son 40 sacerdotes, o sea, podría ser cualquiera de los 40. O sea, si yo hago parte de un grupo de 40 sacerdotes, pero yo ya no hago parte, yo ya me desentendí de esto, ya hice una carta pública diciendo que no estoy de acuerdo con esto, y sale el Monseñor Esati diciendo de que un sacerdote, y no dio el nombre. Yo recuerdo que hubo sacerdotes que llamaron a CIPER, de la Unión Sacerdotal, diciendo: ¿usted no le parece que esto no puede pasar? Que yo también estoy aquí siendo acusado de esto. Entonces, al final... Contraviniendo, por cierto, una orden del Vaticano, que es una cosa muy grave dentro del clérigo. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo me acuerdo que hablé con una persona cercana al arzobispo, y él me dijo que me dio el nombre de esa persona. Y él dice que él no entendía por qué Monseñor Esati no quiso darlo, pero él me lo dio. Y ese sacerdote era Juan Esteban Morales. Él, desobedeciendo al Vaticano, la norma del Vaticano, él fue a visitar al padre Caradima. ¿Y por qué no tiene sanción, entonces? No sé si hubo alguna sanción que no fue pública, no tengo ni idea. Bueno, el hecho de no tener iglesia ya pasa a ser algún tipo de sanción, ¿no? Claro, exactamente. Pero es bueno que se sepa que fue él, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque los otros que ya no estaban de acuerdo con esto, que ya habían roto con la unión sacerdotal, o más, con el padre Caradima, digamos, y que ya se habían desentendido, y que sí se habían cuadrado con la norma que el Vaticano había dado, no tenían derecho a ser mal interpretado, ¿no? Gustavo, mira, el libro que ustedes publicaron ciertamente es bien explícito, porque se llama Los secretos del Imperio Caradima. El imperio también es un tema del cual yo quiero agarrarme respecto a esta unión sacerdotal, que era una unión muy poderosa económicamente hablando. ¿Qué ha pasado con esa arista? Bueno, el Imperio de Caradima, que es el nombre del libro, tiene dedicado todo un capítulo en el libro, porque fue uno de los grandes descubrimientos a lo largo de esta investigación que hicimos con la directora de CIPER, Mónica González, y Juan Andrés Guzmán,
que fue un trabajo de muchos meses, era un círculo muy cerrado, muy difícil de entrar. Más de 150 entrevistas. Tú sabes, porque tú estuviste reporteando, muchas veces nos encontramos en la calle reporteando, digamos, pero una de las cosas, cuando empezamos a descubrir que la unión sacerdotal no tenía roots, usaban el mismo root que la parroquia, pero tenía, por ejemplo, tenía bienes a nombre de la unión sacerdotal sin tener root. Era una cosa muy extraña, que hasta ahora yo no sé si hoy día ya está claro, ¿no? Pero empezamos a descubrir, y solo en torno del Bosque había 5 departamentos de mucho valor. O sea, es una zona muy cara, esa zona en Providencia, y eran departamentos, incluso una casa en Carlos Antunes, que había sido una donación a la parroquia, y no sé cómo pasó en la unión sacerdotal, que también, y el centro médico que está dentro del terreno de la iglesia, que solo por ese terreno, por el alquiler del centro médico, mensualmente la unión sacerdotal recibía 2.100.000 pesos mensuales. A eso me refiero. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué ha pasado con esa investigación? Porque en algún momento también se le pidió a la Iglesia que se auditara las arcas de la Unión Sacerdotal o de la Iglesia del Bosque. Mira, ese trabajo le tocó al obispo Chomalí, claro, y él dijo que él había llegado, había pedido los libros de contaduría y todo estaba correcto. Pero después, internamente, a lo largo de la investigación para el libro, nosotros nos dimos cuenta que a un señor Chomalí lo habían engañado. O sea, le habían mostrado la parte bonita, pero le habían ocultado muchísimas cosas que en el libro están contadas. Y yo creo que a raíz de eso, yo creo que cuando vino ya la visita canónica, la visita que hace el obispo Galaxy, el obispo uruguayo, yo creo que, me imagino que a estas alturas todo eso ya se debe saber perfectamente dónde están las plata. Eso espero. Ahora, yo me he enterado que dos de los apartamentos que están en la Plaza de las Lilas, un edificio nuevo blanco que hay ahí, donde estaba el cine de las Lilas, 2 apartamentos, cada uno por un valor de, no sé, 120, 130 millones de pesos. Había 4 departamentos comprados por el Unión Sacerdotal. 2, hace unos días atrás me he enterado por un vecino de ahí, que él no sabe cómo de la noche a la mañana cambió el nombre del dueño del departamento. Estaba a nombre de Arteaga y ahora ya no está a nombre de Arteaga. Gustavo, vamos a ir a una breve pausa, vamos a continuar con la tercera parte de esta entrevista aquí en CNN Chile, y no se muevan porque ya volvemos.